¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes, es un placer poder participar el día que vamos a tener hoy. Tenemos un invitado especial y el tema que vamos a conversar es sobre la influencia de los buenos libros en los niños. Para ello les presentamos a nuestro invitado especial de hoy día, el señor Manuel Herrán, coordinador del programa académico de libro, y tenemos una especial edición sobre libros para niños de la Universidad Ricardo Palma. Conversaremos con él sobre estos temas. También estará Guillermo Yacosa con Yacosa Comenta, temas relacionados de relación entre la mamá y sus hijos, ¿no? Y lógicamente nuestro periodista Percy Taira, quien nos traerá las últimas informaciones relacionadas con los acontecimientos de este fin de semana, pues obviamente de las elecciones presidenciales, y también la presentación del blog que semana a semana el departamento de prensa les da las informaciones últimas relacionadas con la infancia. Y bueno, sin más, presentemos a nuestro invitado. Bienvenido, realmente para nosotros es un placer tenerte y sobre todo por el tipo de trabajo que tú vienes desarrollando. Bienvenido a nuestro programa. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Sí, mira, antes de empezar a hablar sobre todo el proceso que tú desarrollas, lógicamente que esto de los libros tiene una historia anterior, ¿no? Tiene una historia que realmente nos lleva a 80 años. Justo acabamos de pasar la celebración de los 80 años de la educación inicial, que está muy relacionada con los libros, con la formación, con la biblioteca, con las personas que se han dedicado a pensar en los niños, siendo muy difícil. 80 años atrás, comenzar a pensar en los niños es muy difícil. Recuerda que es muy poco el tiempo que recién se ha comenzado a ver a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Siempre han sido como una extensión de la familia, del papá, de la mamá, pero nunca ha sido identificado como sujeto de derecho. Cuéntanos cómo nació toda esta historia tuya para abocarte a un proyecto tan especial de hacer una edición especial del libro para niños. Sí, bueno, es una evolución de muchas cosas. Lo que ahora hago en la Universidad Ricardo Palma, a raíz de crear este programa académico de libro, buscamos capacitar a los editores y a los mediadores de lectura para que puedan mejorar los libros para niños y al mismo tiempo que puedan desarrollar programas o mediaciones eficaces de lectura en el aula. A través de eso hemos ido creando un espacio también, como te mostramos, que hacemos entrevistas a editores, hablando sobre el libro en general o el libro para niños, como lo hemos hecho con uno de los editores españoles que tuvimos la suerte de entrevistarlo, y hemos hablado sobre este aspecto también de la promoción de la lectura. Pero todo lo de atrás, antes de eso, bueno, yo he hecho por muchos años, soy narrador de cuentos. Fui el que un poco impulsó el primer proyecto de narración de cuentos para niños, básicamente en las escuelas. En el tiempo que yo inicio el proyecto no existían narradores de cuentos para niños. Los narradores narraban adultos y en bares, en lugares, centros culturales, pero no para niños. Entonces la experiencia para niños era una experiencia muy nueva porque no había de dónde partir. Había que empezar un poco de experiencias personales y de motivaciones o intuiciones para hacer que las editoriales inviertan en narradores de cuentos para niños. Antes de eso yo trabajo en algunas ONGs, en bibliotecas, en Biblioteca de la Parada, en Canepa, y creo un bibliomóvil y comienzo a conocer la realidad del elemento libro y los niños trabajadores y los niños de la calle, y cómo es que el libro y la lectura comenzaba a hacer que este niño pueda ir progresando, cambiando y creando una conciencia de pertenecer a un grupo alrededor de la lectura, los cuentos, la imaginación y la fantasía. Sí, es muy interesante porque realmente eres una persona muy joven, ¿no? Y señalar de tu gran experiencia, así hasta me hace gracia porque eres bastante joven y la experiencia que tienes obviamente debe venir
de tus años de adolescente seguramente, ¿no? Y quizás en tu infancia haberte cautivado mucho por la lectura. Probablemente no, probablemente la comenzaste después. Pero yo quería mencionarte dos personas que tú conoces, por ejemplo la señora Lili de Cueto, ¿no? Sí. Que ella trabajó muy duro para establecer una biblioteca infantil, Claro, ¿no? claro. Y lógicamente su experiencia ha sido, ella misma lo narra, que la tenemos en el Minuto por la Infancia de nuestra programación. Ella narra que no le fue fácil, que tuvo que luchar y tocar muchas puertas. ¿Cómo te ha ido a ti en esto? Claro, yo tuve la oportunidad de conocer a Lili y a Carmen Checa, que ese equipo que trabajaba y desarrollaba el proyecto de CEDILIG, del Centro de Literatura Infantil, porque ellos en algún momento, cuando yo entro a la biblioteca de Canepa, tengo una reunión con ellos para ver cómo desarrollar la lectura en los niños, y es que ellos me ofrecen los cuentos que ellos venían editando hace mucho tiempo. Realmente el entrar en este tema de la lectura es un tema muy complejo, muy difícil. Sobre todo estamos hablando de la década casi del 80-90, que entra un poco en el tema de la lectura, y estamos hablando de una situación bien particular en una zona como Canepa, La Victoria, donde había influencia mucho de un sector económico muy pujante, que era la zona industrial, de muchos niños de la calle, porque eran las zonas más pobres, con el propio submundo, ¿no? que agarraba toda esa relación. Los niños trabajadores, en una relación entre la violencia y la realidad que ellos vivían, y también en ese momento Sendero Luminoso estaba instalado en todo ese sector. El Cerro San Cosme y todo ese sector. Entonces hemos tenido visitas de diferentes personas, algunos a querer que nos retiremos de la biblioteca, porque se estaba haciendo un cambio y se estaba comenzando a mejorar el espacio, ¿no? Hasta gente que sin pensar nos dio su apoyo por lo que estábamos haciendo. Pero fue hacer entender a la población que no podemos generar a veces que ahora se discute mucho en la política, la intolerancia, ¿no? Porque cuando uno trabajaba por ejemplo, con los niños, los hijos de los que vivían en ese sector, ellos no querían que uno atienda a los niños trabajadores porque no podían ir a la misma biblioteca. Entonces eso generó, por ejemplo, tener complicaciones con la misma población al inicio. El hecho de la segmentación, ¿no? De no entender que ciertos bienes son de todos, y por lo tanto los niños... El elitismo que se crea, ¿no? Y eso es un poco a veces, y a veces la gente no reacciona bien ante los cambios que uno quiera promover, y el libro es un elemento bien particular, porque generaba mucho compromiso de los niños, mucho compromiso, y generaba mucho cambio también de voluntad hacia mejor. La lectura, la posibilidad de que el niño deje de trabajar para irse un rato a leer, eso era para algunos contraproducente. Es decir, para aquellas personas que utilizaban a los niños trabajadores como un grupo de mano de obra barata, y estaban dejando de trabajar. Pero eso es un problema, es un problema social mucho más complejo. Sí, porque muchísimo. Yo me imagino que para los niños tener un espacio, un minuto de descanso, de relax, de olvidarse lo duro que es fuera de esas cuatro paredes, de pronto para los terceros que utilizan a estos niños como mano de obra barata para sus ganancias, resultaba un problema serio. Entonces me imagino que habrás tenido que enfrentar situaciones bastante complejas, ¿no? Sí, desde amenazas hasta... Me imagino. Pero sin embargo creo que como todos los que estamos en el tema de los niños, como el caso de Lili, como el caso de ustedes mismos, cada vez que uno quiere impulsar algo nuevo y va rompiendo ciertas estructuras... Los esquemas, ¿no? Sí, eso genera cierta como pared, ¿no? Que cuesta pasar, pero tuvimos así al mismo tiempo mucho apoyo también de los niños. Básicamente los niños comenzaron a ser un elemento de consideración, de respeto, de identificación, ¿no? con lo que íbamos haciendo, y el libro siempre es un elemento muy
muy difícil de entender, ¿no? Ujú. Yo te traía acá este libro, que es un libro muy particular, se llama Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Este libro, esta historia fue durante la década del 70, es una autora argentina y fue puesta en la lista de libros negros prohibidos leer en Argentina durante el gobierno militar. ¿Y por qué? Porque hablaba de un elefante que estaba cansado de vivir en el circo y comenzó a pensar de que él tenía que ser libre. Cierto. Y comenzó a generar una revolución de los animales. Entonces eso daba en el gobierno militar, era un libro... Claro, pues, era un entendimiento doble, o sea, claro, para el momento coyuntural político que vivía el país, eso representaba un grito de libertad y de independencia, obviamente. Mira, vamos a seguir conversando de este tema, nos vamos a un corte y regresamos porque realmente esta no debemos perdernos. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Ya estamos con ustedes y lógicamente
hablando con Hernán, hablábamos de una escritora muy particular, la tía Rosita, para todos, ¿no? Y que realmente quizás para el mundo literato debe ser muy conocida, pero para la mayoría de las personas pasa como un espíritu que guía la literatura infantil y que yo creo que sería importante identificarla, ¿no? Sabemos que la tía Rosita o Rosa Serna Guardia, una escritora y maestra que dedicó su vida entera para escribir libros para niños, ¿no? Pero es una persona muy premiada, porque yo sé que el libro que ella tenía, Los días de carbón, ¿no? Que lo escribió en el 68, ganó diferentes premios, tanto en el Perú como fuera del Perú. Tú la debes conocer. Cuéntanos un poquito de ella, un poco para darla a conocer a los otros. Yo ¿no? tuve la oportunidad de conocerla porque, bueno, no solo hice la presentación una vez en narración de cuentos de uno de sus libros, sino también en una feria en un colegio nos pudimos llegar a encontrar y conversamos mucho. Es una persona muy afable, con mucha buena voluntad a los niños, a la literatura. Es una persona que realmente toda su vida ha tratado de desarrollar una buena literatura para niños, con un buen contenido, retando a los niños a leer cada vez cosas más reflexivas, con un estilo literario muy loable, tanto así que, como tú has mencionado, ha ganado premios nacionales e internacionales. Ha ganado un premio en Chile por uno de sus libros. Entonces, y así tiene varios reconocimientos. Ella realmente es una de las escritoras femeninas para niños más sobresalientes que tiene el Perú, y en eso creo que nosotros también podemos tener una comparación con Óscar Colchado, por ejemplo. Óscar Colchado es uno de los escritores más trascendentes, que personificó a este ser que se llamaba Cholito y todas sus aventuras, y hizo un rescate de la tradición oral con la literatura occidental, y creó una literatura bastante nueva, donde la identidad y lo lúdico y la identificación del niño al personaje, que es Cholito, realmente ha logrado lo que él ha buscado durante estos años. Y casi todos los colegios conocen a personajes peruanos a raíz de la creatividad de Óscar Colchado, y ha podido mejorar su lectura a raíz de la creatividad y del impulso de Rosita Serna. Sí, eso es muy importante. Bueno, acá tenemos el comentario de Jorge que dice que sigue nuestro programa y dice, es verdad que antes no existían libros para los niños, o si existían eran libros de niños para adultos, claro, ¿no? Narrando las historias de las tragedias, porque normalmente son tragedias cuando se narran, y te plantean toda una vivencia de los niños, pero que no necesariamente son para los niños. Claro, lo que pasa es que en el mundo en general, los niños cuando ingresan en la educación, en la escuela, y comienzan a aprender a leer, se apoderan de los libros para adultos y los hacen suyos. Años después ya aparece el primer escritor de literatura infantil, que es Hans Christian Andersen. Y el primer libro considerado libro eminentemente para niños, El Patito Feo. Es el primer libro mundialmente conocido, considerado como el primer libro para niños. Pero antes de eso, los cuentos, digamos, de hadas que se llaman, o estas historias, como el caso de Caperucita Roja. El original de Perrault de Caperucita Roja no es la adaptación que ahora conocemos, totalmente diferente. Absolutamente. Entonces, igual muchas historias que nosotros conocemos se fueron modificando para llegar al niño, pero cuando ellos se apoderan de las historias, las hacen suyo y van haciendo su propia construcción e interpretación. Por eso creo que los escritores para niños realmente cuando son escritores que generan un cambio, un placer y un desarrollo reflexivo en los niños, realmente hay que admirar su trabajo, claro, porque no es fácil escribir para niños. Yo he visto adultos que han querido escribir para niños y realmente lo han hecho bastante mal,
Y de repente para adultos escribían muy bien, pero para niños no era el público que ellos, porque tiene que haber una conexión. El año pasado falleció una de las escritoras más reconocidas de literatura infantil de Argentina, María Elena Walsh. Y ella convirtió la música en literatura. Y muchos argentinos han crecido y se han formado como lectores a partir de su literatura. Cierto. Entonces, ¿cómo la literatura puede realmente desarrollar una nueva población, como está pasando ahora en el Perú, ¿no? A través de esto que se dice, ahora tus hijos leen más que tú. Cierto. ¿No? Y es importante. Lo que pasa es que el libro es una herramienta, es un instrumento que te enseña a hablar, que te enseña a expresarte. Si tú no eres capaz de leer un libro, o si no eres capaz de enseñar a tu hijo que tiene que leer un libro para mejorar su dicción, su lenguaje, su capacidad de raciocinio, realmente lo que hacemos es desarrollar niños mecánicos, ¿no? Donde responden porque la mecánica es responder, donde van al colegio porque la mecánica te indica eso, pero no por la capacidad de raciocinio. Y yo creo que ahí está la diferencia con los niños que leen y los niños que no leen. Claro, ¿no? y sobre todo, como dicen algunos autores, que lo importante no es solo el acto de leer, ¿no? Sino qué es lo que lees. Claro. El hecho de llevar a un niño a una lectura que lo rete, a reflexionar, a tener valores sobre su realidad, sobre su sociedad, a ir desarrollando ese vocabulario, esa creatividad a través de las palabras y la construcción de las oraciones, realmente, o una buena ilustración, eso realmente hace que el niño progrese. Lo que sí tratamos de hacer en el programa académico del libro es que los editores hagan buenos libros, claro, porque no todo lo que se escribe se puede publicar. Cierto. Y no todo lo que... Hay un autor que dice, hay demasiados libros en el mundo, y no hay que perder tiempo leyendo libros que no tienen... Que el libro errado. Sí. El libro errado. Entonces creo que cuando nosotros hacemos un libro para niños, tenemos la responsabilidad de aprobar, de desarrollar un libro con contenido, con un discurso, con bien redactado, con un estilo literario que haga que el niño pueda aprender a escribir y escriba cada vez mejor y piense y reflexione sobre ese texto. Claro. Entonces, el libro es una serie de elementos que uno puede decir, bueno, este es un libro. Y eso es lo que muchas veces yo doy talleres para padres sobre la importancia de la lectura. Claro. He viajado por varias ciudades y también lo hago para los profesores, y muchos padres exigen que cada vez las editoriales hagan mejores libros, porque hay padres, por ejemplo, que sí hacen que sus niños lean, claro, y se preocupan de lo que leen, y cuando ven que lo que leen realmente no tiene un contenido y hace que el niño no mejore en su lectura, pues simplemente siente que están perdiendo el tiempo. Cierto. Entonces es importante que tengamos los adultos, en este caso, bastante compromiso con lo que convertimos en libros, y con lo que y los escritores con lo que comienzan a dar el tiempo y la creatividad para redactar, para que ese niño realmente suba un piso más cada vez que lea un libro que le está llegando a las manos, ¿no? Sí, mira, me gustaría retomar este libro que estabas conversando, que fue prohibido por el contenido, porque el momento coyuntural era muy particular, que me hace recordar mucho a, debes conocerlo, ahorita el autor se me ha ido, de la cabeza lo tenía ahí, de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Que la misma temática, ¿no? La gaviota no se sentía identificada con su medio porque necesitaba un poco más. Y todas las demás gaviotas miraban a Juan Salvador como diciendo, ¿qué le pasa? No se conforma con ser gaviota. Entonces hay todo un discurso relacionado con la libertad, la independencia, el hecho de querer ser algo más que una simple gaviota. Es muy importante y está relacionado exactamente con el momento coyuntural de la independencia, y que las interpretaciones se dan de acuerdo a las situaciones en las que vive el país, ¿no? Sí, muchos de los libros han generado mucho
para niños han generado mucha complicación para los adultos. Pero hay que entender que los libros en general siempre han tratado de decir algo para que el niño no reflexione sobre lo que es, para que se vuelva más tolerante, para que respete al otro, para que haya ética en su vida, para que realmente tenga una relación honesta hacia las personas, para que valore la vida, el amor, la paz, la democracia, ¿no? Como el caso de este libro que estamos hablando, de el que tú comentas, y un elefante ocupa mucho espacio. Creo que en ese aspecto a veces, tú vas viendo los libros anteriores y muchos de los libros clásicos, por ejemplo, Hans Christian Andersen escribe un cuento que se llama La cerillera, que te habla sobre el día de Navidad, cómo una niña se muere en la puerta de una casa porque a nadie le importó, porque estaba preocupado por la Navidad, y nadie le importó que esa niña se muriera. Tenía necesidad. Claro, y era una niña que trabajadora, que era abusada por el padre que lo mandaba a trabajar, y por eso es que pasa esto. Entonces, siempre los autores para niños han llegado a tratar de explicar a los niños cómo pasa la realidad y cómo debemos de superarla y cómo debemos de mejorarla. No lo veían al niño como un sujeto menor, lo veían al niño como un ciudadano que tiene derechos y tiene deberes, y que desde muy chico, a través de la literatura, hay que generarle esos derechos y esos deberes para que él, cuando sea adulto, sepa tolerar, sepa respetar y sepa construir una nueva sociedad, sin violencia, sin mezquindades, sino una sociedad más inclusiva. Entonces, Vargas Llosa decía siempre, a los libros a veces te generan dos aspectos, sí, te desarrollan el alma, te hacen sentir cada vez mejor, comprender más el mundo, pero te generan un problema, que al entender el mundo tienes más problemas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en estos libros, o el que tú mencionas, le generaban muchos problemas a esos gobiernos que querían que la gente no vire más allá y no despierte a unas probabilidades de mejoras, ¿no? Pues eso no es nuevo. Mira, si tú te das cuenta, dentro de la historia, el desarrollo de la educación, el derecho a la educación, no siempre ha sido para todos. Antes era exclusivo solo para los hombres, poco a poco fue para las mujeres y después elitista totalmente. Y antes se mantenía el analfabetismo como divide y gobernarás, y con el analfabetismo pues nadie tenía condiciones de poder replantear situaciones, porque simplemente la ignorancia es muy importante para cierto tipo de poderes, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir conversando, nos vamos a un corte y regresamos. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por
infancia es importante. Bueno, y ahora sí vamos a contestar las preguntas del chat, abusando de Manuel y de su presencia con nosotros. Dice, Luana nos dice, ¿qué tipo de libros son buenos para los niños, no? ¿Los típicos cuentos como Los Hermanos Grimm o estas nuevas colecciones ilustradas de Ribeiro, no? Sofía nos señala, sí, pues nos enseñan y enseñamos a leer y responder, pero no a preguntar, conversar con otros para comprender, ¿no? Y dice, ¿cuándo empieza el camino lector de los niños? ¿Qué tenemos en nuestras bibliotecas y librerías? Hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo se puede iniciar a los niños en la lectura? ¿Y qué es lo que tenemos en el medio, sea en las bibliotecas o quienes puedan comprar? ¿Y qué libro nos recomendarías? Esa va mi pregunta de Percy. Sí. Mira, primero, lo importante es que el libro sea un buen libro. Buen libro es decir, esté bien editado, tenga buena corrección ortográfica, gramatical, tenga realmente buena ilustración, tenga buen discurso, buen contenido, tenga un buen estilo literario. Eso es lo básico que hay que encontrar en un libro. Que el libro tenga tapa dura, que el libro tenga tapa blanda o que el libro sea de tal o cual autor tiene muy poca trascendencia. Claro. Lo importante es que el lector se sienta de que después de haber escuchado esa historia o haber sido placentera para ella, realmente sienta que ha ganado un tiempo, ¿no? Que esos minutos que ha tenido con el profesor o con el padre, escuchando una historia o leyendo una historia, realmente lo ha satisfecho, ¿no? Y eso pueden ser libros clásicos, como algunos libros actuales de autor. Hay que tener mucho cuidado con aquellos libros que nos tienen muchas contradicciones en valores éticos, ¿no? Tienen a veces mensajes no muy apropiados para los niños. Claro. Eso hay que mirarlo. Yo creo que los padres, los docentes, aquellos que trabajan la lectura en su casa o en la escuela, saben realmente qué es lo que los niños necesitan, pero lo que siempre tienen que hacer es leer los libros antes. Claro. Yo alguna vez he escuchado a algunos docentes que me dicen, bueno, yo busqué tal libro, lo llevé a mi casa, a la escuela, y qué libro tan malo. Pero yo le pregunté, ¿y tú lo leíste? No, no lo leí. No,
Nosotros como adultos debemos de leer los libros. No quiere decir que nosotros no permitamos que los niños elijan, sino es que nosotros también podemos ser una especie de apoyo y darnos cuenta de qué lecturas están llevando nuestros hijos, porque en el mundo hay mucha cantidad de libros, muchísimos libros para niños, y a veces hay autores que no llegan a comprender cuál es la psicología del niño. Claro. Y sueltan a veces temas un poco difíciles para el niño y que no llegan a generar eso que es el crecimiento, el desarrollo que uno está buscando de los niños. Cuando tú me hablas de qué tipo de libros, por ejemplo, tiene en la lectura, se dice en algunos países como Colombia hay bebetecas. Bebetecas que son espacios donde la madre va con el niño en brazos y le lee cuentos. O sea, el niño puede ir capturando las historias desde antes de empezar a hablar. El libro es un medio de comunicación, muy importante. Entonces, si nosotros podemos usar los libros inicialmente, aquellos que se llaman libros álbum, con ilustraciones grandes, con texto corto, ir leyendo poco a poco a los niños hasta que ellos vayan entrando en la lectura con textos más complejos, con historias más complejas, en donde reta el vocabulario del niño, va siendo un proceso de una evolución. Hay que empezar con rimas, con cuentos rimados, con cuentos que tengan cierta musicalidad, ¿no? Y las ilustraciones ayudan mucho a ese papel. Las ilustraciones tienen que ser arte, obras de arte, porque hay algunos libros que dicen que son ilustraciones y la verdad no reflejan nada en los niños. Claro. Y tienen que tener algo de color, algo de atractivo. Sí, porque el niño tiende a buscar, tiene que tener algo que tenga buen gusto, que el niño realmente aprenda, porque la ilustración no solo es el dibujo del personaje, claro, el trazo, ¿no? Tiene una connotación, tiene una propia historia. Ahora los investigadores están hablando que la ilustración tiene su propio vocabulario, su propio mensaje. Claro. Entonces, hay personajes, por ejemplo, desde lo más simples, como el caso de Olivia, que es un personaje de un cuento de Falconer, que realmente ha sido después pasado a la televisión y que son para niños pequeños, donde habla de una cerdita que tiene esa misma actitud de los niños pequeños y habla de la familia. O el caso de Anthony Brown, que es un gran escritor, ganó el premio Hans Christian Andersen, y él tiene un libro que se llama De los cerdos. Es de una familia donde el machismo está presente, y después cuando la madre se va, ellos se dan cuenta que ellos se van convirtiendo en cerdos porque fueron unos cerdos con la mamá, y cuando la mamá regresa terminan ayudándole en casa porque se dan cuenta que lo mejor es estar juntos y trabajar. Ser cerdos, pero no tan cerdos. Sí. Ahí se deja a que cada quien investigue qué significa ese proceso. Claro. Sí, pero acá me insisten, por favor, en que desde qué edad y qué libros. Claro, yo recomiendo a los papás que vayan a las librerías. Hay librerías que tienen salas infantiles. Hace casi 8 o 9 años se comenzaron a crear espacios infantiles. Entonces es importante que los padres vayan allá y ahí pueden encontrar muchos libros. Uno de los libros que yo, digamos, de editoriales que yo recomiendo, puedo hablar de muchas, pero para los niños pequeños hay una colección de libros que es del Fondo de Cultura Económica. Casi todos los autores realmente son libros con muy buena calidad de ilustración y de texto. Si estamos hablando para niños de entre 4, 5, 6 años. Claro, después niños de primera edad, claro, ¿no? Y después ya los mismos padres pueden ir a sentarse con los niños a buscar los libros. Si yo te dijera un título en especial o un nombre en especial, sería un poco injusto porque hay mucha variedad de libros y eso tiene que ver mucho con el interés del niño. O sea, nosotros vamos a trabajar con él llevándolo a las ferias de libro, llevándolo a las librerías, separando nuestro dinero, aunque sea una vez al mes, para comprarle un libro al niño, con él ir, regalarle un libro, que vayan a escuchar a los narradores de cuentos, a estos que trabajan mucho la promoción de la lectura, que los lleven al teatro, a ver las adaptaciones de los cuentos clásicos. Al cine hay adaptaciones de libros para que los niños vayan viendo otra forma de interpretación de la literatura. Cierto.
y sobre todo, como les pido a los papás, lean. Claro. Porque Es que ellos tienen que comenzar, ¿verdad? Claro, si porque los si los papás leen, no leen, los hijos no van a leer. Sí, eso es sabido. los papás a veces dicen, bueno, yo voy a mandar a mi hijo a la escuela y que el profesor le enseñe a leer. No, el niño aprende a leer desde la casa. Sí, exacto. Si el papá lee, si el papá tiene el periódico en casa, un periódico que tenga un vocabulario apropiado, con información de un nivel apropiado, hace que el niño realmente se interese por la lectura. Si yo me siento en la mesa y tú hace un rato estabas hablando, o alguien hacía una pregunta, si yo converso sobre el libro, si yo converso sobre mi lectura con mi hijo, si yo converso después del almuerzo sobre lo que leí en el diario con mi hijo y discutimos, le estoy fomentando la lectura. Está haciendo la motivación del caso. Claro, porque la lectura no va a pasar desde la escuela, va a pasar desde la casa. Exacto. Mira, acá, para cerrar para no abusar de ti, dice, ¿qué opinan de los libros álbum? ¿No? Esto es un boom en otros países. Y Elvirita, a quien la saludo desde acá, Elvirita Goizueta, dice, para que la lectura sea interesante se debe tomar en cuenta 3 elementos: lector, texto y contexto. ¿Qué te parece? Sí, muy acertado No, es que Elvirita Goizueta es una pionera de los guaguaguasis en Puno, entonces, y amiga de la primera infancia primero, de Inversión en la Infancia, a quien le tenemos mucho cariño. Sí, entonces yo pienso que lo que ellos señalan... las 3 cosas ahí, perdón, es el tema del texto y del contexto, ¿no? Es cierto, es muy importante un libro cuando entra a una comunidad, y sobre todo que ese libro no solo puede fomentar la relación y la integridad, la integración en esa comunidad y la identificación con su comunidad, sino también puede ser una ventana a otras culturas. Claro. Entonces, eso permite que el niño pueda trasladarse rápidamente a otros espacios geográficos donde pueda aprender valores, donde pueda aprender historias que le puedan permitir para poder resolver sus propios problemas. Jim Trelce, un gran investigador de la lectura en voz alta, un norteamericano, dice siempre, los niños aprenden primero de los padres, después de los docentes y tercero de las historias de vida de los escritores a través de la lectura, porque son otras historias de vida, y el niño va trasladándose a esos mundos y esos espacios que no lo conoce y van pudiendo resolver dificultades que se les pueda presentar en el presente o en el futuro. Exacto. Entonces, el libro puede ser esa ventana, y el libro álbum, que es a lo que ella se refiere, el libro de imagen grande, con texto corto. En algún momento el libro álbum fue muy discutido porque tenía poco texto, pero las ilustraciones ahora tienen un contexto y un texto, tienen un mensaje. Entonces van retando al niño a que interprete esa imagen y que al mismo tiempo vaya siguiendo una lectura, porque ese es el objetivo del libro álbum, iniciar a la lectura a los niños pequeños. Manuel, seguiríamos hablando contigo muchísimo más, porque realmente a mí personalmente la lectura siempre me ha cautivado y ha sido como una motivación de establecer un contacto con los hijos directamente, ¿no? Pero te tendremos en otra oportunidad. Agradecemos mucho tu presencia, que hayas estado con nosotros, que nos hayas aclarado un poquito el panorama de la importancia de la lectura. Pero antes quisiéramos ver a nuestro amigo Guillermo Yacosa, periodista, quien nos habla también del tema de relación madre-hijo y la afección importante que debe existir entre ellos. Adelante. La mujer había sido violada, tantas mujeres son violadas, y quedó embarazada, no volvió a tener contacto con el violador, naturalmente, desapareció, y ella tenía un rechazo muy grande, muy profundo contra ese feto que estaba en su interior, no quería saber nada. Fue un médico, le dijo, mire doctor, yo quiero abortar, y el médico le dijo, señora, dice, mire, esto puede causar problemas psíquicos, después puede tener sentimientos de culpa, ¿para qué va a hacer eso? ¿Por qué no deja que el embarazo se desarrolle y después, cuando el niño nace, yo se lo entrego a una familia que lo va a criar bien?
Pero yo no lo quiero ni ver, dice la mujer, yo no quiero ni verlo, no quiero saber nada, no quiero ver a ese chico, no quiero saber nada. El médico, usted no se preocupe, yo me comprometo que el niño nace y yo lo entrego a una familia. Bueno, el médico tenía un plan así solapa, bien solapa, y lo cumplió porque sabía cómo reaccionamos los seres humanos. Dejó que el embarazo avanzara, todo era normal. El día del parto, la mujer le recuerda la promesa del médico. No se olvide que el chico se lo tiene que llevar a otra familia. No, señora, usted quédese tranquila. Parto, nacimiento. Tiene el bebé en el brazo y el médico, muy vivo, le dice, señora, dice, lo único que le pido es que son las 9. A las 11 lo van a venir a buscar. Así que entre las 9 y las 11 tiene que tenerlo porque como ha estado en su vientre, la separación es muy brusca, es muy traumática, entonces tiene que tenerlo. Se lo dio, la mujer lo abrazó y al rato, 1 hora y media después llega el médico, abre la puerta y la mujer le dice, si alguien toca a mi hijo lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pacto de amor profundo se hace en el momento en que después del nacimiento el niño es colocado sobre el pecho de la madre. Ahí se marca lo que se llama la impronta. Ahí se marca la impronta. En todos los animales, no solamente en los seres humanos, se marca la impronta. Si, por ejemplo, usted participa de un parto, como yo cuando era chico participé de un parto de un ternero, la vaca no podía parir. Entonces tirábamos con una polea, tirábamos todo con una polea. Yo era un flaco, insignificante como ahora, pero un chiquito, digamos, un joven. Y tirábamos, ¿no? Y cuando nació, yo me emocioné tanto que empecé a acariciar el ternero. En consecuencia, el ternero me seguía a mí. Eso se llama la impronta, eso es importantísimo. Es un pacto de amor, es un pacto de amor que es absolutamente irrompible entre la madre y el hijo. Eso es absolutamente cierto. Lo tienen todas las especies animales y es, naturalmente, una apuesta por la vida que la naturaleza ha puesto, o Dios, como usted quiera si es creyente, que la naturaleza o Dios ha puesto dentro de nosotros para que nosotros defendamos la vida. Porque lo único que realmente tenemos es la vida, pues si no la defendemos, evidentemente nos quedamos sin nada. Por eso, no se olvide, cuando su hijo necesite estar cerca suyo es porque lo necesita, no es capricho, es necesidad. Poco a poco el chico se va independizando, y eso también es muy importante, señora, y debe tener su propia vida, ¿no? Los hijos, decía un poeta, son como flechas que nosotros lanzamos hacia el futuro. Una vez que lanzamos la flecha ya no nos pertenece, no son nuestros hijos, son los hijos de la vida. Pero mientras tanto, hasta que ellos hagan su propia vida, tienen necesidad de un afecto sólido de su parte, lo más sólido posible. No se olvide, ¿eh? Y ahora me va y le da un beso de nuevo. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad.
priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Elvirita por las lindas palabras que nos envía. Dice que es un tema muy, muy lindo, muy, muy reflexivo, porque a través de la lectura y de la lectura que hacen los padres a los hijos, establece una relación, un vínculo muy importante entre ellos, ¿no? Y a las otras personas que nos han escrito, pues les digo que después le pasaré a Manuel para que él pueda responder, pero igual voy a leer su pregunta, ¿no? Dice Laura, que fue lo que nos quedó pendiente: ¿qué podemos hacer como padres para inculcar a nuestros hijos el hábito de la lectura si es que le prestan mucha más atención a la televisión o a los videojuegos? Realmente ese es un problema bastante serio, pero yo creo que se puede dar un 50 y un 50%. O sea, nosotros los padres tenemos formas de manejar la situación. O sea, puedes jugar. Yo pienso que la tecnología es algo que se tiene que manejar, que se tiene que dar, pero que también se tiene que compensar con aquellas tradiciones que realmente está comprobado que a través de la lectura se puede fomentar. O sea, mis hijos siempre han estado metidos en el videojuego, son de la era de la tecnología, de la alta tecnología, y tal vez generaciones diferenciadas con nosotros, pero siempre ha habido una exigencia y un requisito. Si no me lees un libro, compañero, no hay videojuego. Lo siento mucho. Muy mamá, muy al estilo de compensación, recompensa, lo que ustedes quieran, pero uno tiene que establecer pautas o formas de llegar a los hijos para llegar a un acuerdo. Ok, estos son tus intereses, pero estos son los otros intereses que te va a ayudar a desarrollar como persona. Yo creo que más o menos vamos por ahí. Si discrepamos, por favor, me disculpan, pero por lo menos yo he manejado así y bueno, ahí están creciendo, ¿no? Y ahora nosotros damos un giro y vamos al departamento de prensa, donde el departamento de prensa ha desarrollado unos temas muy coyunturales, dado el momento político, y lógicamente nuestro periodista Percy será quien haga las presentaciones de las noticias. Adelante, Percy.
Gracias, Coti. Pues bien, como adelantado Coti, hoy nos toca hablar sobre el tema de las últimas elecciones electorales presidenciales que ha habido el último domingo, que según diversas encuestadoras nacionales, en sus conteos rápidos han dado ya como ganador al candidato Ollantumala del partido Gana Perú. El resultado de la OMPE, estamos al 95% y los resultados son los siguientes. Ollantumala tiene 51,4% y la candidata Keiko Fujimori 48,5%. Según algunos especialistas en estos temas de encuestas, es solo cuestión de que la OMPE llegue al 100% para confirmar esta tendencia ganadora del candidato de Gana Perú, Ollanta Humala. Pues bien, ni bien enterado de la noticia de su triunfo, el electo presidente, ya podemos decir que el electo presidente del Perú, Ollantumala, reafirmó, justamente como digo, el último domingo 5 de junio, su compromiso de defender los derechos de la primera infancia y darle especial atención en temas como salud, educación, nutrición y seguridad. Justamente tenemos un breve BTR en la que se ve al candidato Ollantumala en su meeting que tuvo el domingo último en la Plaza 2 de Mayo, justamente cuando se refiere al tema de la primera infancia. Adelante con el BTR. Vamos a ampliar el programa juntos hasta alcanzar el universo de 900.000 familias. Particularmente focalizaremos este programa en las madres trabajadoras con hijos. Esas madres que son cabeza de familia, que tienen que trabajar y a la vez tienen que estar cuidando a sus criaturas. Vamos a ayudarlas porque vamos a crear el programa Cuna Más para resolver el problema del cuidado de nuestros hijos mientras las madres van a trabajar a las fábricas, al mercado. Necesitamos darle tranquilidad a nuestras madres de que nuestros hijos están bien cuidados. Yo tengo ahora un bebé de 5 meses y cuando veo a los bebés estoy viendo a mi hijo. Por lo tanto, seremos celosos guardianes de la integridad física, afectiva de los niños. No perdonaremos a los que tocan a un menor de edad, les caerá su cadena perpetua. Bueno, como todos los que nos siguen semanalmente recordarán, pues el próximo presidente del Perú, Ollantumala, asistió, fue el único candidato, digamos, entre Keiko Fujimori y él, el único que asistió al programa Diálogo Abierto, realizado por Salgaluz Televisión y el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, para exponer sus ideas, sus propuestas, justamente relacionadas sobre el tema de la primera infancia en el país. Para hacer un breve recordatorio de lo que fue aquel evento y las principales propuestas de entonces candidato Ollantumala, le presentamos el siguiente video. Nosotros hemos planteado en la lucha contra la desnutrición infantil, hemos planteado el plan de nutrición infantil, justamente la nutrición empezando en las escuelas a través de los programas de desayuno y almuerzos en las escuelas. Por eso nosotros planteamos el programa Cuna Más, que es más que un guaguaguasi, es una guardería donde habrán pediatras, mujeres profesionales en la estimulación temprana, y donde la nutrición, el desayuno o la comida, la leche y los pañales serán totalmente gratis para nuestros hijos, y empezaremos en los 600 distritos más pobres del país que están focalizados donde se ha aplicado el programa Juntos. Y además de esto, también nosotros hablamos no solamente de la universalización de la educación inicial, sino de lo que llamamos la preinicial. Nosotros hablamos de elevar el presupuesto educativo a 6% del PBI, que es lo que manda el Acuerdo Nacional que hemos suscrito hace una semana. Hay plata. Además, con plata del Tesoro Público podemos enfrentar todos estos desafíos. Creo que en este tema las fuerzas políticas, sociales y laborales tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Es importante o no es importante la niñez? Yo creo que la respuesta cae de madura, ¿no? Claro que es importante, es fundamental. Es más importante la inteligencia de los niños que el oro, que la plata, que el cobre, porque
el oro, la plata y el cobre no nos va a sacar del subdesarrollo. Lo que sí nos va a hacer transformar es la educación. Hemos planteado nosotros la creación de altos comisionados que tengan rango ministerial y que sean pues la autoridad que puedan ejercer una coordinación con los diferentes sectores y que puedan coordinar también con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que ven en muchos casos, tienen la problemática ahí en su distrito y son los que ven la realidad que muchas veces el gobierno no lo ve desde Lima. Nosotros hemos planteado en ese sentido, más que un nombre, un perfil, porque ahorita a nosotros nos parece un poco que no es el momento de hablar de nombres cuando todavía no somos gobierno, pero sí podemos señalar el cargo, ¿no? Son los altos comisionados que se van a conformar y que tienen que ser pues personas primero que entiendan el problema, ¿no? Tienen que ser personas que tengan experiencia, que sean pues que tengan una conducta intachable, ¿no? Que sean personas que puedan generar autoridad moral, además de la autoridad propia que el alto cargo se les daría. Felizmente, energías, fortaleza física y voluntad política la tengo para recorrer todo el país y ver que funcionen las cosas, porque... Bueno, si desean conocer más a fondo sobre estas y otras propuestas más del del próximo presidente de la República, Ollanta no se olviden de visitar nuestro blog de noticias, www.inversioneninfancia.net. Bueno, yendo a otro lado de la información sobre imágenes, les comento que los alcaldes provinciales de Huancabamba, en Piura, Wilson Ibáñez, del Guayaga, en San Martín, Fernando Grandes, de Acomayo, en Cusco, Herbert Luna, de Anta, también de Cusco, Eulogio Uscamaita, firmaron la semana pasada el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia, promovido por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, y que establece compromisos como eliminar la desnutrición crónica infantil, dar acceso a todos los niños de 0 a 5 años a educación inicial, crear un presupuesto a favor de la primera infancia, entre otros. Justamente el alcalde Wilson Ibáñez, quien además es presidente de la Red de Municipalidades Urbanos y Rurales del Perú, REMURPE, reafirmó durante su participación en el programa Diálogo Abierto el pasado jueves 2 de junio su compromiso por trabajar por la primera infancia y se mostró a favor de la propuesta del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia sobre la designación de una autoridad que se encargue de velar por los derechos de los niños del país. Justamente tenemos un extracto con sus declaraciones. Importante, doctor León, lo que usted nos acaba de sugerir para la creación de una nueva autoridad, tal vez en la presidencia del Consejo de Ministros, donde tenga que ver exclusivamente con el tema de la niñez. Nosotros aquí desde REMURPE a nivel nacional también llevamos como preocupación y somos parte del grupo impulsor de inversión en el sector infantil, en el cual tenemos la esperanza de que el próximo gobierno que llega respete también las decisiones de los pueblos más oprimidos del país, donde se ve a la clara cómo sufre nuestra niñez en el tema especialmente educativo y en el tema de desnutrición. Bueno, por último, les recuerdo que no dejen visitar nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia, que además de toda esta de noticias relacionadas con la coyuntura política, tenemos una entrevista con el padre Ricardo Morales, que es educador, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, que nos va a hablar sobre la importancia que se le ha dado al tema de la primera infancia dentro de esta campaña presidencial. Así también en la columna de opinión tenemos a Salvador Herencia, miembro del grupo directivo de la Secretaría Técnica del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia y director de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, en las que nos dice que si bien el tema de la primera infancia ha estado presente dentro de recientemente de la pasada agenda electoral, esto
es aún insuficiente. Esto no es suficiente todavía y que se puede dar más para lograr colocar a la primera infancia de una manera más preponderante y de una manera más prioritaria dentro de esta agenda. Así también en nuestra sección Un Minuto por la Infancia contamos con la participación del escritor y comunicador Gustavo Rodríguez, que nos habla sobre la importancia de invertir en la primera infancia para lograr el desarrollo del país. Y en nuestra sección Experiencias que vale la pena conocer, tenemos un reportaje sobre el proyecto Reforma Educativa de la Asociación para la Promoción de la Educación y Desarrollo de Apurímac Tarpurisunchis, que promueve una educación intercultural bilingüe en quechua y español. Bueno, les recuerdo nuestra dirección del blog de noticias es www.inversionelinfancia.net. Bueno, eso ha sido todo por esta semana y bueno, pasamos de inmediato con Coti para continuar ya con la despedida del programa. Adelante, Coti. Gracias. En realidad estamos al cierre del programa. Queremos agradecerles por estar con nosotros. Y también acá me estaban haciendo un reclamo de que qué tipo de negociación pueden tener los hijos que les gusta el videojuego con los libros. Yo creo que ese es un nivel más familiar, más personal, y todas las mamás tienen la inteligencia como para saber manejar esta relación, y seguramente que cada uno va a encontrar la forma adecuada y propia de incentivar la lectura a los hijos. Y bueno, con esto ha sido todo por hoy. Mañana en la retransmisión a partir de las 11 de la mañana y el próximo lunes nuevamente estaremos con ustedes con otros temas relacionados entre la familia y los niños y el desarrollo que podemos dar para un mejor futuro para estos chicos. Muchas gracias, nos vemos.